Aló. Ah, ya. Ya lo logré. Lo logré solita. Em, ¿Qué hora es? Hola Macarena, eres la primera. Tatiana, hola. Ahí está. ¿Cómo están? Me conecté un poquito antes por si tenía algún lío técnico, pero aquí estamos. Pero si ustedes me escuchan, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? No, me parece que no me escuchan. Hola. Voy a preguntar. Hola Fabiana, hola Emilio. Oh, tengo una deuda con Emilio de ver unos pajaritos. Em, Espérense. ¿Se escucha? ¿Escuchan? Sí, ya, gracias. Ya, y vamos a mandarle al Gonzalo eh, para... Ya, listo. Ahí estamos. Y se va a conectar justo. Hola Gonzalo, qué, Hola, ¿cómo qué estás? puntual. Muy bien. Oye, ¿se escucha bien? Sí, yo escucho bien. Ah, Y hola María José. No, sí, dicen todo. Y perfecto. Emilio cuenta que va a viajar a Costa Rica a fotografiar nuevas especies. Yo he estado, Emilio, nos cayó la polilla apenas llegamos a Chile, pero tengo pendiente pedirte una de tus fotos de colibrí preciosa que hace Emilio en Birds Nature, creo que es el nombre. ¿Cómo has estado? Birds Nature, me Sí, interesa también porque me encanta la fotografía. a mí también, pero yo nunca, siempre que hago fotos de pajarito, como no tengo el equipamiento adecuado, me imagino, salen borrosos, un ala así con halos al final, pero el Emilio tiene un Birds Nature Photo. Él tiene una foto Perfecto. maravillosa, pero realmente preciosa, así que lo recomendamos. Oye, ¿cómo has estado, amigo? ¿Ya volviste a clases? Sí, hoy día empezamos, a ver, hace una semana ya habíamos empezado lo que era el trabajo administrativo, pero finalmente hoy día 100% clases, eh, salas relativamente llenas. Por suerte todavía nosotros tenemos la capacidad y en realidad vamos a tener, ha sido como una orden y cuidado de mantener la distancia independiente de que no es necesaria, Mm. pero nosotros mantenemos la distancia en la sala porque es por propio cuidado de nosotros, del cuerpo de profesores. Sí, yo creo que aclaremos que no es necesario, de acuerdo al protocolo emitido por Mineduc, pero sigue siendo una recomendación el distanciamiento. Yo veo que hay letreros que dicen 1.5 y después leo otros artículos de doctores que dicen que en realidad a 2 todavía no es suficiente y que podría en realidad ser necesario 3, pero por lo menos guardar una distancia prudente eh, y, y todas las capas protectoras de las que se han hablado. Un paréntesis para decir que Marcela está en una conexión con México que se alargó un pelín y se va a comunicar, o sea, se va a sumar con nosotros en unos minutitos y presentar, mientras van llegando todos. Gonzalo, sé que este teléfono no veo la hora, no tiene hora. Entonces, ¿qué hora tienes tú? ¿Tú ves la hora? Honestamente, mi teléfono Tampoco, tampoco tiene hora. O sea, tampoco. al estar en vivo, veo Ya, vivo, nada más. debemos en vivo. But I don't know, don't Pero know. nada, nos conectamos un poquito antes además para Sí, claro. comentar, o sea, una vez que no hubiera problemas técnicos, dos, comentar que ayer por fin se hizo la promulgación oficial de la Ley de Garantías Integrales, eh, Sí. un cometido de muchos, muchos años, donde ha participado mucha gente, o sea, recuerdo a activistas mayores que incluso en el camino fallecieron, porque, bueno, fueron pasando los años, y por fin, luego de muchas vicisitudes en el trámite parlamentario, se pasó y ya está promulgada. Pregunta aquí, Frida, ¿de qué se habla hoy? Esta semana, hoy, vamos a estar con Gonzalo Chaparro, que es profesor de aula, que es cofundador de Derecho al Tiempo. Vamos a hablar de cuidado, autocuidado de los propios profesores, con importantes tips ahí, y de cómo se ha vivido también.
este cambio que no se ha incorporado necesariamente como un aprendizaje de la pandemia en aulas que no son solo Santiago, porque siempre hablamos mucho de Santiago. Y el miércoles nos vamos a juntar con Eugenio Severín, que también trabaja a nivel de Latinoamérica, entonces queremos mirar cómo, en qué está la educación ahora, este año, desde estas dos latitudes, un poquitito. Y alguien, si es tan amable de ponernos un post con la hora, por favor, para, para ver cuánto más esperamos. Son las 6:01. Nos pasamos para puntuales en el Bueno, comienzo. Sí, soy usted inglés, ¿eh? totales, totales. Entonces, bueno, preguntarte un poco, Gonzalo, tú ya algo decías de cómo está siendo esta partida del tercer año de pandemia en aula. Tú enseñas en la quinta región, pero también tienes contactos Sí, con otros colegas de otros colegios a su vez y de otras regiones. sí, ¿Cómo se está viviendo? Aparte de lo que ya nos contabas de que aunque los protocolos digan eh, que no hace tanta falta, nada. que nada, en realidad que como hay 80% de los niños vacunados, en realidad estamos al otro lado. ¿Cómo lo están abordando? ¿Cómo fue el término del año pasado, la llegada de los niños ahora? Eh, un poquitito. Después te voy a preguntar del tema de abuso y autocuidado y los profesores. Sí. A ver, primero, del 80% de vacunados hay un gran porcentaje que todavía no termina su vacunación completa, solamente es parte de la vacunación nomás. Igual los niños siempre se dice no, no es tan grave como les da, así que por lo tanto, como que bajo esa premisa es fácil decir vayan a clase. A ver, la vuelta a clase, hoy día en lo personal y la semana pasada, como lo viví con otros colegas, fue primero mucha de emoción. Piense que el año pasado, recién en septiembre, agosto, septiembre, algunos pudimos tener algo de presencialidad, los que podíamos. En el sistema público era casi imposible porque solamente dar el ejemplo del Liceo Guillermo Rivera, eh, no podían volver porque para arreglar el sistema de ventilación en la sala, el sistema de ventilación también de las ventanas, no un sistema de ventilación, había que gastar una cantidad importante de dinero que no había dentro de la municipalidad, dentro de la corporación, y tampoco el ministerio había cedido eso. No sé culpa de quién, no tiene importancia, sino que no estoy apuntando ahí, sino que simplemente que no existía la posibilidad, así que no nos pudimos ver con los niños. Y la vuelta a clase ahora es lindo, igual nosotros a los profesores, a todos los profesores y profesoras nos gusta trabajar con niños presencial, estar ahí con ellos. Lamentablemente ahora tenemos que salvarnos como de puñitos, de coditos, no podemos más porque, como se llama, hay que cuidarnos dentro de las distancias. Mm. Mucho susto, sí, porque la semana pasada ya teníamos noticias y nosotros aquí en Viña del Mar al menos tenemos 5 casos yo conocidos, 5 casos ya con COVID, en la primera semana al tiro. Todo bien, hasta ahora todo tranquilo, pero genera siempre una situación de tensión, aparte que en la misma comunidad automáticamente hacer, ¿cómo se llama? Contactos estrechos empiezan en lo demás, esperanza de que podamos hacer un buen año. Me gustó el hecho de que hay muchos profesores que, independiente de esto, de la libertad de los colegios de adoptar sus propios sistemas de seguridad, pareciera en algún momento que fuera como, ya esto es un despelote. A ratos sí lo hemos visto, lamentablemente sí lo hemos visto, pero en general creo que he visto que los profesores y los colegios están buscando la forma de al menos mantener cierta seguridad, porque los sistemas de seguridad que nos dieron son mínimos, o sea, al eliminar la trazabilidad, por ejemplo, nos genera también inseguridad de quién está en la sala con nosotros, los mismos apoderados muy preocupados también de la situación. Entonces esta vuelta a clase ha sido como un poco de todo, un poco de mucho cariño, de mucho afecto, de la felicidad para nosotros los profesores de encontrarnos con nuestros niños y niñas, contarnos su historia. Y más adelante quizás les voy a hablar un poco de las historias porque no todas son buenas. Mm. Pero encontrarnos con ellos, pero al mismo tiempo decir, ok, pero mantengamos cierta distancia, mantengámonos con el cuidado, siempre ojo con el tema de la mascarilla, los escudos, la sala, las ventanas abiertas. Ahora en verano, bueno, esto todavía, ya estamos cerca del otoño, pero todavía de alguna manera es verano.
Y es fácil mantener las puertas abiertas y ventanas abiertas, pero en invierno la cosa no sé cómo va a ser. Y ahí, de a poco, yo creo que nos apuramos un poquito en esta vuelta de clases tan repentina, al menos para todas las comunidades. Creo que había sectores que había que hacer un poquito más de resguardo. Sí, yo también creo, sí, básicamente ese es el pedido. Yo creo que nunca ha sido un punto de conflicto el retorno presencial per se, si todos sabemos lo que es el contacto humano, la figura del profesor, la mentoría también, el acompañar el crecimiento. El punto era en qué condiciones esto se daba y ojalá que esas condiciones hubieran sido universales para todos los niños y niñas. Y estamos hablando no solo de escuelas públicas, particulares subvencionadas y privadas, como hablábamos en lives anteriores, también tiene que ver con niños en el sistema de protección, hoy llamado Sistema Mejor Niñez, tiene que ver con niños que están haciendo su aprendizaje en hospitales o en lugares muy remotos, etcétera. O sea, uno realmente piensa en el universo completo de escolares y para eso quizás lo razonable habría sido partir un poco más tarde o esperar a que estuvieran todas las condiciones en todas las escuelas, preparados también para el invierno. Bueno, veamos con esperanza que viene un cambio de ciclo y que eso inyecta energía nueva también. Ahora, lo hemos hablado en lives anteriores contigo, inclusive el 2020, el 2021, ha habido todo un tema de contención emocional, también de apoderados, como tú ya decías, y de los propios niños. Y uno desde fuera, yo lo veo con ciertos niños, con ciertas familias o con su propia hija, pero ¿qué ha significado como la pandemia involucrada o incorporada al aprendizaje o a la manera de vivir y de conducirse? Uno tiene la sensación de que de repente los niños son mucho más permeables y dúctiles al cuidado. O sea, como dijiste, hay que usar mascarilla para cuidarse, ya mascarilla. Hay que lavarse las manitos, ya nos lavamos las manos, etcétera. Y te lo pregunto porque después quiero comentar otra cosa sobre el tema de salud mental, donde creo que es vital saber si estamos incorporando este aprendizaje de la pandemia mientras la vamos navegando. Ah, desde desde los profesores, sí. Tú sabes que el magisterio, mejor dicho, las mallas académicas que tenemos todos son bastante rígidas. Es Mm. difícil salirse un poco porque tenemos los tiempos muy justos. Ahora, el año pasado y el año antepasado sí hicimos algunos aros, como dice en jerga, hicimos algunos descansos para que en clases pudiéramos conversar con los niños y niñas sobre lo que estaba sucediendo. Efectivamente, claro, en el arte, sobre todo en la parte de ciencia, en algunas materias, lógicamente, fuimos integrando el tema de la historia del virus, pero no por los profesores, sino que porque, no sé, por el profesor de biología está hablando de osmosis, que es simplemente pasar un elemento de un punto a otro, y ahí, lógicamente, entran en ese tema y el profesor, lógicamente, desarrolla un trabajo directamente ahí, pero no es parte de la malla, sino que es ya un trabajo desde la comunidad. Los niños y niñas estaban muy interesados en saber muchas cosas, sobre todo porque en su entorno habían situaciones de vulnerabilidad en términos de fragilidad con respecto a la enfermedad, situaciones graves, lamentablemente situaciones mortales también, que nos llevaron también a hacer contención en momentos muy difíciles. Entonces, claro, la temática en pandemia, en clases, nos ha llevado por este camino de cuidado, pero dentro de la comunidad. Yo me encantaría que este año y el próximo año pudiéramos tener los aprendizajes, aceptar los aprendizajes que hemos tenido estos 2 años anteriores. Mm. Es decir, hemos tenido una pandemia, entonces ahora podemos ver cuál es la actividad de un virus, cuál es la actividad social que sucede en eso, cómo debemos cuidarnos, cuál es importancia o no importancia de una vacuna, etcétera, etcétera, de entender más allá de la decisión del personal de mucha gente que es respetable, pero entender de que se trata más allá de las redes sociales que a veces simplemente nos inundan de información que no siempre es la correcta. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo en el profesorado, sobre todo, como digo, del cuidado. Mm. Eh, a mí me tocó muchas veces parar la clase simplemente para ponernos a conversar de lo que estaba pasando. De hecho, a veces me agradecían por preguntarle cómo estaban.
que algo así como que, Sí. que pensé en un momento que nos pasó en el tiempo que los profesores parece que nos estábamos preguntando esto Ujú. en clase, como que llegábamos a clase y rápidamente hagamos las mallas, rápidamente todo esto, y nos reímos un rato con un par de tallos, un par de chistes y cosas y seguimos con la clase. Y no, hemos aprendido en esta vuelta importante que hay que conversar también con ellos, hay que vincularse, hay que involucrarse, buscar de ellos sus problemas y escucharlos, porque incluso pudimos reducir algunos problemas que habían entre ellos Sí, y ellas en la sala, a partir de lo que conversamos, a partir de que no sí, eran solamente él, ella y él, no eran solamente un ícono en una red social, sino que son personas que habían conversado, que tienen familia, etcétera, etcétera. Y liberamos ciertos espacios sobre eso. sí. Creo que ojalá me gustaría más adelante que se involucraran, o sea, perdón, que se integraran todo este aprendizaje estos 2 años para poder ir avanzando en muchas cosas más. Qué importante eso que además que decías, porque yo quería justamente ir al tema de salud mental, eh, a propósito de dos cosas. Una, tú has trabajado intensamente en derecho al tiempo y una temática donde todos nos vimos un poco a la deriva durante estos 2 años y esperemos que ahora este tercero ya no. eh, es en qué pasaba, por ejemplo, si había denuncias o pedidos de auxilios de niños a sus profesores vía telemática, por ejemplo, el primer año cuando estábamos en cuarentena, luego el segundo año cuando estábamos en una modalidad híbrida, y todavía sigue siendo una necesidad el tema de los protocolos de actualizar los protocolos no solo de denuncia, sino de prevención, de contención, de reparación, etcétera. Y lo otro, salió un estudio bien interesante la semana pasada, donde un médico, y me gustó mucho cómo lo planteaba, porque decía, a ver, acá no se trata de hacer, de como hacer conclusiones apresuradas, pero si uno juntaba y hacía como una yuxtaposición de gráficos que llevaban viendo de lo que estaba pasando con suicidio infanto-juvenil durante la pandemia, resulta que de repente se dan cuenta que obviamente en los periodos de cierre de escuela eh, eh, bajaba, y bajaba harto, porque, bueno, niños y niñas estaban más en la casa, obviamente más acompañados, etcétera, y que luego en la reapertura de las escuelas subía, pero no solo subía a niveles previos de suicidalidad, sino que se disparaba. Y se disparaba especialmente en las niñas más que en los niños. Entonces, lo que este doctor contaba e invitaba a hacer, porque decía, cuidado con la prisa de, ven, nada. Acá hay una pregunta, decía él, sobre varias cosas. ¿Qué ha pasado con el tema del estrés crónico durante todo este tiempo? Con la fatiga pandémica, que también es un factor. Pero sobre todo, y eso tú algo señalaste, y ahora lo tocas con esto, la resolución de problemas, ¿qué tipo de escuela existía antes, que sigue existiendo, donde finalmente regresamos de pandemia y nos volvemos a encontrar con bullying, con ciberbullying, con exclusión de ciertos niños, con burlas, con humillaciones, con segregación, y en un minuto en que además la vulnerabilidad está más alta, porque venimos de un ciclo difícil que más encima no termina, no es como que digamos, y esta pandemia que vivimos hace un año, que podría todavía estar pegándonos fuerte en lo psicológico, o que terminó hace 2 meses, no ha terminado siquiera. Entonces, parte de eso, no sé si tiene que ver con esto de no haber incorporado los aprendizajes, como de que muchas escuelas ni siquiera se habló de la pandemia, no se habló de los duelos, no se habló de que hay niños que están con long COVID o con secuelas del COVID que les dificultan subir una escalera o prestar atención. ¿Y qué es lo que pasa con todas estas dinámicas de violencia infantil entre pares? Que no por el amor y qué rico que nos reencontramos al fin, simplemente desaparecen, parece. Sí, así es. Efectivamente, el año pasado y año antepasado, dolorosamente nos tocó ver varios casos de depresión, Mm. de, sí, lamentablemente intentos de suicidio.
Fíjate que nuevo, no sabía, no me había fijado incluso el dato, yo le eché una mirada a eso y es efectivo lo que dice ese estudio, por lo menos lo veo en la práctica. Da lo mismo los números, pero sí lo he visto. Es un momento muy difícil porque nos tocó incluso niños o niñas que fueron a dar a hospitales o clínicas basadas en esto. Se resiente la comunidad entera con esto, independiente que uno trata de mantener cierto silencio, pero ¿cómo mantener silencio cuando en algunos puntos se sabe, se filtra esta información y de alguna manera también hay que conversarla? Avanzar en el ciberbullying es una tarea de ahora. Nos toca ahora y ahora hay que ponerle mucho empeño. Yo, conversando con los profesores, ya nos pusimos ciertas tareas sobre esto, Bueno, porque efectivamente tenemos o hemos tenido alumnos que han llegado, y incluso mi esposa que trabaja en otro colegio y un amigo que trabaja en Valparaíso, han recibido niños que venían de, como le llaman, las funas, ya. ¿ya? De tremendas funas, estamos hablando de niños de 15 y 16 años, que en algunos casos, o sea, podríamos tener otro programa para hablar de la Sí, funa sí, y absolutamente. sí, es un tema largo. Pero en este caso estamos hablando de adolescentes que en algún momento cometieron un error grave en algunos casos, pero no Delitos. son destructivos como para... Claro, o sea, son cosas que debieran ser, que pueden ser trabajadas, que pueden ser llevadas y que podemos reintegrar a este niño nuevamente y no aislarlo y dejarlo como simplemente el perro de la esquina o la niña, el perro de la esquina. Eh, Ese trabajo hay que hacerlo este año con fuerza rápidamente, más que las nivelaciones incluso. O sea, es Importante importante la eso que dices. nivelación, las materias, pero la integración en estos momentos, fíjate que no puedo dar muchos detalles, evidentemente, pero yo estoy seguro que todos mis colegas que han tenido el primer día o segundo día ya tenemos información de niños o niñas que han estado en esta dinámica y que hay que tratar de ayudarlos y tú te encuentras en medio de debates de dos personas, que uno sabe una cosa, otro sabe otro, y tú lo que estás buscando es simplemente integrarlo y entrarlo a este trabajo, a recuperarlos. Mm, Eh, Ese trabajo hay que hacerlo ahora importante. ya Mm, y hay que hacerlo con mucho cuidado de a poco porque tenemos en algunos casos una víctima y un victimario que después se convirtió en victimario y víctima, se convierten en al revés. mm. Entonces, eh, es súper difícil, nosotros como profesores no tenemos, nunca nos han enseñado, nos han educado en eso, simplemente nosotros ahí como equipo vamos trabajando, nos ha ayudado harto mirar algunas páginas, la misma Marcela Momberg tiene una página bien instructiva sobre muchos elementos de esto, que son, que son una excelente guía, pero en nuestra malla, en nuestro trabajo, en nuestro programa anual no viene nada de eso. No, el año pasado me tocó, yo lo conté en redes sociales, me tocó una vez una cuestión súper difícil que tenía una alumna en clases que me había pedido por favor que la abriera la clase para ella porque había faltado una clase y la última, era la última antes de la prueba. Y a ella le costaba mucho mi rap. Ya le dije, yo no hay problema, te abro mi clase. Y ella entró y resulta que de repente yo miraba la pantalla y ella entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Y en un momento entró y se vio que entró con la cámara encendida, estamos hablando de 10 minutos antes que termina la clase, y estaba llorando. Y ella no se dio cuenta que estaba con la cámara encendida. Se veía frustración. Le escribí por interno que apagara la cámara que estaba viendo. Y nada, pues seguimos con la clase y después al final me puse a conversar con ella y claro, ella estaba con este estrés de que necesitaba nota, no tenía nota, no había podido estar en clase y a esta niña se le sumaban varias cosas, se le sumaban no solamente sus problemas en mi ramo, sino que también se le sumaban problemas emocionales, agarofobia, ¿Cuántos niños más? terrible. Exacto, entonces al final terminamos llorando los dos y tuve que cerrarla, le dije, quédate tranquila, no pasa nada, mira, yo te ayudo, ¿cuánto? Que ese presente, le di varias herramientas para ayudarla, y terminé la clase, y claro, pues terminé llorando, por lógico, obvio. Y esto, este año,
ha sido muy necesario, conversamos con los profesores y profesoras para empezar a recuperarnos nosotros también. Hay que repararse y efectivo, cuidar la comunidad efectivamente de todo esto, de nosotros mismos, de poder repararnos, de entre ellos, de cómo se dio esta cuestión de que los obligamos a ocupar un teléfono, los obligamos a ocupar un computador, y claro, se dieron estas situaciones de ciberbullying, de malos entendidos, que debemos de todas maneras hacer un trabajo formativo, y es obligatorio, creo yo, por lo menos nosotros estamos tratando de hacerlo, de integrarlo totalmente en educación y en formación. A mí me gustó mucho a propósito de eso que tú dices, que el año pasado varios de los programas de candidatos presidenciales incorporaban al fin, así como al fin, alfabetización digital, medidas de seguridad para los niños, responsabilidad, porque resulta que de repente pasan cosas y las compañías de telecomunicaciones te dicen, bueno, pero cada quien con su teléfono, cada quien con su computador. No, no, como invitando a la responsabilidad. Y creo que esto de alfabetizarnos todos, porque todos hemos tenido que aprender en esto. Y cómo acompañar los conflictos, lo que tú decías. Yo creo que, así como se dice que tiene que haber tres figuras al menos de apego o tres vínculos que den una base segura, también creo que uno de esos vínculos, y a veces más, eh, muchas veces es un profesor o una profesora, por la cantidad de tiempo que los niños pasan ahí y porque, no sé, estoy llevándolo ya al ámbito del abuso sexual infantil, que es lo que quería tomar. Yo no te puedo decir la cantidad de historias que he escuchado a lo largo de los años de sobrevivientes para quienes la escuela o una profesora o sus profesores o sus maestros fueron determinantes en un giro de destino y en la sensación de cómo puede bajar la indefensión y puede haber otra vida. Entonces, súper importante, creo que tengamos toda esa preparación en la escuela, que en relación al fenómeno de la funa, que hay que hacer un programa entero, existan distinciones sobre lo que está haciendo la vivencia de ciertas cosas en el mundo infantil y juvenil, y otra cómo se da en el mundo adulto, que es otra realidad. Y sobre todo en materia de abuso sexual, cuando partió la pandemia, vimos que estamos bien desactualizados los protocolos, y ahora que volvemos a lo presencial, se reactivan cosas que tienen que ver también con el tipo de relaciones, el trato, los estándares de interacción física, emocional, psicológica, social con los estudiantes. Lo que tú decías ahora de nos saludamos de puñito o así nomás, yo creo que hay todo un tema con el saludo que es súper bueno que se esté revisando. Y lo otro, en relación al tema de abuso sexual infantil, propiamente tal, y al tema de abuso sexual o al tema de lo que podemos también vivenciar como, y hay un largo catálogo, como actitudes machistas, actitudes impropias o inapropiadas, el respeto de los límites corporales del otro, etcétera. Y eso, eh, como que faltan tips, como que habría que partir hablando desde pre-kinder, ¿cuáles son los límites? ¿Cachai? Yo llego hasta aquí, yo así juego, así no juego. eh, Esto, bueno, en inglés tiene como buenos tactos y malos tactos. Yo no sé si esa traducción me convence mucho para el español, pero sí, como nosotros tenemos el trato, ¿cachai? Esto trata bien, esto no me hace sentir bien o no trata bien. Y, y no sé, tú decías, los profes no estamos preparados, yo creo que no, efectivamente el magisterio no. Siento que el magisterio es como no solo la primera línea de cuidado, sino que muchas veces también eh, se ha dado que muchas denuncias van hacia el magisterio y algunas son totalmente efectivas y otras, a veces los más chiquititos, y uno ve que el reconocimiento facial a veces hay problemas y uno puede confundir, sobre todo si hay personas que se parecen o que no tienen algo distintivo, no sé, como anteojos, un lunar, un cierto color de pelo, un aro o algo, es fácil confundir las caras y siento que hay como que no hay mucha preparación para evitar errores que terminan desencadenando situaciones re trágicas. Sí, bueno, los profesores también estamos un poco expuestos a eso. Bien expuesto. Eh,
tenemos que tener muchos cuidados y aún así, con todos los cuidados que podamos darnos, aún así es imposible, digamos. Eh, Mira, por darte un ejemplo, eh, tratamos en lo posible de no quedar jamás solos en una sala con un niño o una niña, Excelente. porque se puede dar por cualquier cosa. El problema está que en algún momento tú estás terminando tu clase y alguien se acerca a preguntarte algo que tiene que ver con algo que está en la pizarra, algo que está ahí, y tú no le puedes decir que no tampoco. Entonces, uno trata en lo posible, claro, de que ojalá se queden algunos, cosas que siempre te vean alguien ahí, pero es como, eh, hablábamos hace poco sobre la mascarilla Sí. y la que en el fondo, claro, pero ¿cómo hay personas que se contagian si están trabajando todo el día con mascarilla y con esto? Sí, pero en algún momento hay que comer, en algún momento hay que tomar agua, en algún momento hay que alimentarse, en algún momento hay que respirar, porque esto cansa. Y asimismo, entonces siempre va a haber una pequeña ventana donde pueda estar uno en riesgo. En este caso también, pero también sucede ese tipo de riesgos, y ahí es donde como comunidad siempre hay que mantener los límites, los cuidados, los límites con niños y niñas, uno mismo. De hecho, tratar en lo posible, pucha, lo que antes era tan reconfortante que llegara un niño o niña y te abrazara, ahora es algo que hay que mantenerlo con cuidado, hay que mantener ciertas distancias, sobre todo en grupos chicos. Nosotros, o incluso bueno, le pasó a un colega cercano que, claro, a raíz de una denuncia que entendíamos todos que había sido errada, que finalmente fue errada, pero este colega estuvo 4 meses sin trabajar, eh, con con una pequeña funa, diría yo también, producto de información que se digregó nomás, nada más. Hoy yo, Finalmente, sí, no, no, dale, dale, después. finalmente se solucionó esto en términos legales, quedó solucionado la parte apoderados y la persona que estaba inmiscuida en esta dijeron no, que quizá hubo un error aquí, más que quizá, pero el profesor lamentablemente estuvo justamente en esta situación, estuvo en una sala solo, con una persona solo, y claro, en un diálogo que se dio un malentendido, quedó esta brecha y este profesor quedó un poco marcado, más allá de que... No, eh, bueno, sí. Hoy es y peor que en otros crímenes, siquiera la sospecha. claro, y lamentablemente uno, en mi caso, que trabajo, que veo desde el tema del abuso, tampoco puedo llegar y decirle al colega, no, está todo bien, nosotros estamos contigo, porque también tengo que entender a la víctima. Mm. Entonces uno tiene que tener un trabajo de respeto con ambas partes, pero se hace muy difícil, sobre todo en este caso, cuando al final se dedujo que el caso no era así. Yo quiero agregar, a propósito de algo que tú señalabas de los abrazos, eh, yo cuando llegué, hola Marcela, ¿cómo Perdón, estás? perdón. Hola No, Gonzalo, no, A la discúlpeme. no te Marcela, preocupes, nada, vamos a terminar termino la idea y seguimos. Lo primero, y yo lo he contado otras veces, lo primero que a uno le entrenan a hacer como profesora de aula o como orientadora en los colegios, cuando yo llegué a vivir en Estados Unidos, que me sorprendió tanto era esto de si un niño viene a abrazarte, tú levantas los brazos, para que desde cuadras a la redonda quede súper claro que no hubo interacción. Entonces, yo le explicaba a la directora, es súper heavy igual para un niño chiquitito que viene. Ahora, una manera intermedia de resolverlo era agacharse, ponerse en cuclilla o sentarse en el suelo, eh, y no simplemente esto que es como una actitud de rechazo. Pero sí algo interesante de los protocolos era que uno dice, ya, que son exagerados de repente estos gringos, y no, que estaba súper especificado inclusive, o sea, primero que nada no debería haber contacto físico con los niños, ¿ya? Yo trabajé en un colegio donde la mayoría de los niños eran refugiados y por Dios que me hacía sentido esa medida, porque, o sea, ni siquiera una palmada así amorosa, me refiero, o un, o un ancla en el hombro, de repente que te vaya bien, eso podría ser un trigger tremendo. Y ahí sí que queda claro, niños que venían de situaciones de enorme violencia, de guerra, escapando, etcétera.
o sea, o que habían atestiguado violencia sexual de sus mamás, sus abuelas, etcétera. O sea, un tacto así, lo que podía ser. Y de repente, a veces sirve este ejemplo más extremo para entender que no sabemos la historia de todos los niños, o no conocemos bien todas sus preferencias, o sencillamente se trata de que no se sienten cómodos con el contacto físico. Pero no solo eso, fuera de esta instrucción general de no contacto físico, sí está especificado que todas las demostraciones de afecto posible, tarjeta, halago, comentarios positivos en la mañana, en la tarde, acordarse de recorrer toda la semana a toda la lista. Tuvieras un curso de 25 o de 40, ¿ya? Entonces ahí ver cómo distribuir esto de los comentarios positivos. Y lo otro, que sí, también, o sea, obviamente y con criterios se podían dar instancias de abrazo, pero que de preferencia estos estaban circunscritos a graduación de prekinder, graduación de octavo, graduación de cuarto medio, premiación de fin de año, día de la amistad. Y así, bien claro en qué días, O sea, público. claro, y que era, ok, todo abrazado más o menos. Y uno miraba a mis tiernos 26 años y decían, ¿esto será un poco demasiado? No, porque está súper claro. Y eso evita de repente confusiones como las que se pueden dar a propósito de si no está la puerta abierta, si no están las ventanas abiertas, etcétera. Que también, a ver, nosotros, nuestro objetivo principal es la protección de los niños, pero para un niño incluso, pasar por una situación de denuncia irresponsable que desencadena el tracto judicial o de denuncia irresponsable falaz más encima, o sea, porque puede ser una denuncia irresponsable veraz, o sea, y verdadera, que igual genera un tremendo escándalo y que termina afectado ese niño, su familia, la comunidad educativa, medio mundo. Y puede ser una denuncia falaz o equívoca o lo que sea, pero si se hace de manera irresponsable, también es un tremendo error. Y aquí, si hay profesores mirando, me gustaría mucho recomendarle a todos que no solo vean, sino que se junten a ver y se junten a comentar esta película que es de hace unos cuantos años atrás, pero yo la uso harto en mis cursos, que se llama La Cacería o La Casa, que la hizo el mismo director que era integrante del grupo Dogma, y aquí se va a caer el carnet porque el grupo Dogma del año era Cocoa, así como en los años 90, pero que hubo una película icónica que fue La Celebración, o sea, y te digo, icónica tanto que yo creo que para muchos que estábamos en terapia de abuso en ese minuto nos dejó la pate pollo, pese a haber estado hablando ya del tema, primera vez que veíamos en pantalla, gran pantalla, la historia de una familia donde había ocurrido incesto por años y todo esto se develaba en la celebración justamente del cumpleaños del padre, ¿ya? De un padre ya octogenario. Y fue como, wow, esta película y además un material educativo, etcétera, todo. Y el mismo, uno de los mismos que hace esta película, unos cuantos años después, 10, o sea, tuvo harto tiempo para pensar en esto, hace La Cacería. Y La Cacería es la historia, perdón, spoiler alert, pero es la historia de una situación de denuncia de abuso, donde una chiquitita, y por eso que acá, y acá vienen varias moralejas del cuidado, varias lecciones del cuidado. El hermano con un amigo adolescente están viendo en el iPad contenidos sexuales que ni siquiera sé si eran tan apropiados para ese adolescente, yo, no se ve en la película, pero dejan el iPad y la niñita los ve, ¿ya? Bueno, escena 1, por decir. Escena 2. La niñita en su guardería o jardín infantil jugando, llega un profesor que le dice que es hora de dejar de jugar, la niñita se enoja, llora, no, que hay que salir igual porque ya la van a venir a buscar, ya conflicto, pasa, bueno. La niñita queda perturbada, o sea, como alterada, choreada, enojada, y alguien más le pregunta, alguien me preguntó, ¿cómo se llama la primera película? La Celebración, del Grupo Dogma. Y la segunda, La Cacería o La Casa, con ambas acepciones. Y alguien le pregunta a la niñita qué le pasa, que está tan contrariada, y ella dice, hicieron algo malo, y esa cuestión de empezar como, antes de esperar a ver qué nos responden los niños y dejarlos hablar, empezar como a meterle contenido, ¿ya? ¿Te hizo alguien algo malo? Es que me enojé con el profesor, ¿pero por qué? Es que no sé, ¿qué te hizo algo malo? O sea, y empezamos a poner contenido y, bueno, finalmente voy a saltar harta escena y voy a llegar a una que es desgarradora, porque la niñita vive en un pueblo muy pequeño, el profesor está denunciado obviamente por abuso, ya el juicio está andando,
y la niñita llega a la casa de él, que era un pueblo chiquitito, de nada de gente en Escandinavia, y la niñita le toca la puerta y le dice, ¿puedo sacar a pasear a, no sé, Cachupina, la perrita que tenía, ¿ya? Y el profesor con la puerta abierta, entonces le dice, no se puede, y tú no tendrías que estar aquí, entonces ella le dice, ¿por qué? Porque todos dicen que me hiciste algo malo, que ella fue la que dijo, pero por este mal interrogatorio, pero yo no me puedo acordar qué es. Entonces él le dice que lo siente mucho, que quizá algún día, pero que ahora tiene que irse y no le presta a la perrita, que es una cuestión desgarradora porque la niñita no entiende nada, el profesor está destrozado y lo peor aún, o sea, esa niñita va a crecer como muchas personas que uno ya ha conocido a lo largo de los años, no con algo tan terrible como la certeza que tú tengas de haber sido abusado, con la incerteza en realidad de si lo fuiste o no y de no poder resolver. Entonces, creo que esta película, como decía por ahí Francia, alguien todo educador y todo quien trabaja con niños tendría que verla, porque son muchos los aprendizajes que tiene, creo que vale mucho la pena conversarla, además, o sea, porque este profesor fregó, ¿ya? Su vida destrozada, no solo la de él, porque uno podría pensar, a lo mejor igual el tipo, no sé, algún otro pecado tenía, porque siempre tratamos como de, sí, hoy por hoy que anda la Inquisición como alta en el ambiente, su hijo también es perjudicado. Y al final es como las ramificaciones de todo este dolor es tan grande para la víctima o para una posible víctima, mira, llamada de México, no. Eh, que para la familia de la víctima, para la familia del denunciado, etcétera, etcétera, que en realidad uno dice, tenemos que tener las cosas bien operacionalizadas y bien hechas, y hablar de esto y hablar de todos los tips, aunque suene como, pero si esto lo sabemos, no importa, como de sentido común, porque a lo mejor en el minuto que lo necesitamos, el estrés nos hace olvidarlo y pasan cosas que son terriblemente lamentables. Eso, entonces, lo que tú decías, Gonzalo, de la importancia no solo de las salas, las puertas abiertas, una política de como claridad de cómo son los intercambios físicos, eh, eh, sino que además tener los protocolos, además hacer grupos de discusión, además conversar con nuestros profesores o con psicólogos, orientadores, quienes trabajamos en abuso, porque también se va viendo cómo la efectividad de las medidas, mira, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, yo en el mismo colegio de la Marcela alguna vez amé a un profesor, habría hecho una interacción física inapropiada, como ir a abrazarlo sin permiso. Antes de preguntarle, porque a comienzo de año, qué importante esto, mandar una notita a los papás en personas que trabajamos con niños y que podemos tener intercambio físico por algún motivo. Por ejemplo, gimnastas, baile, educación física, música. Hay instrumentos que a veces son tan grandes que los niños no los pueden sostener. Entonces, que profesores habían mandado notita, y este profesor había mandado una notita porque él enseñaba violonchelo. Y el violonchelo es gigante. Y un cachorro pequeño, o sea, el violonchelo por acá, el arco de este porte. Entonces, la pregunta Sí. era en la instrucción, cuando nos toque taller de violonchelo, ¿ya? O de guitarra, porque a veces la guitarra le quedan grandes a los niños, cualquier cosa. Hasta un oboe, una flauta, no sé, bueno, excepto la flauta dulce. ¿Usted prefiere que yo lo ayude y me acerque físicamente o no? ¿Por qué? Porque el profesor se podía poner por atrás y ayudar al niño a tomar el arco para hacer así, ¿ya? O no. Cosa que lo hace un poquito más difícil, pero no es imposible. Bueno, esto es lo lindo en las comunidades educativas. La mayoría de la gente dijo, oh, obvio, ayúdenlo y gracias por preguntar. Porque desde el lado de los papás, mamás, qué lindo es sentir que hay una intención de cuidar a tu cabro chico, aunque en realidad, si obvio, ayúdelo, si el arco es de este porte y el instrumento es 2 veces el niño, o una vez el niño, hágalo nomás. Lo mismo en los jardines para hacer pipí, o caquita. ¿Ayudamos al niño a limpiarse o no? ¿O esperamos que nos muestre el papel o algo? Y mientras más explícito, más nos ayuda. Hay una confianza a la base en la comunidad educativa. Eso es lo maravilloso de descubrir a través de estas comunicaciones, ¿ya? Pero qué importante salvaguarda
realizar estas preguntas, por lo que demuestra del cuidado y por ser también una forma de autocuidado de los profesionales que trabajamos con niños. A O mí me sea, pasa, Vinca, Gonzalo, que cuando lo escucho, y perdón en primer lugar por el atraso, hay un no, ya habíamos... vacío, hay un vacío grande, Vinca, Gonzalo, y que hay que llenar, que es la relación digital alumno-profesor. Durante el periodo pandemia, todos invadimos las redes sociales para conectarnos, si es que no nos funcionaba ningún tipo de recurso. Pero ahí hay un vacío gigantesco, sobre todo a la hora de comunicarse, ya sean adolescentes o no. Y ahí, Vinca y Gonzalo, yo creo que ahí hay que hacer también protocolos. Ejemplo, que si vas a usar una red social, la clave sea compartida con los padres, que tú se los envíes, que Exacto. sean conversaciones públicas, no por DM, no privada, porque eso genera un exponerse como docente, pero también puedes entrar a una conversación que no sabemos cómo la van a tomar los mismos niños. Yo creo que ahí tenemos un vacío. Y no solamente, Gonzalo, en la conversación Vinca, en la hora de publicar la sala de clases. Cuando uno publica, nosotros, Vinca y Gonzalo tienen que haber visto que nosotros siempre continuamente estamos hablando, proteger el rostro de los niños, no exponerlos en los espacios Sí, digitales. Porque si exacto. no, y vuelvo a repetir, es un vacío gigante y es súper Sí, complejo en las relaciones humanas. sí, Fíjate que el año pasado, efectivamente, estos 2 años, yo antes de eso prohibía absolutamente contactos por diferentes redes sociales conmigo porque era muy peligroso. Los niños me trataban, o niñas me trataban de escribir, qué sé yo. Yo siempre decía, oye, escríbeme, pero por el correo electrónico, escríbeme por tal parte. ¿Ya? El año pasado y antepasado sí tuvimos que integrar el tema de WhatsApp, etcétera, etcétera, pero tuvimos un acuerdo con todo el equipo e incluso conversando con mi señora también, ella trabaja en el liceo en Guillermo Rivera, que también los profesores también hicieron una suerte de protocolo, porque no fue un acuerdo más que nada, es que el WhatsApp con los niños fuera al teléfono del apoderado, Perfecto. cualquier cosa. eso. Entonces, claro, entonces el apoderado, si los niños querían comunicarse conmigo, lo hicieron por el teléfono que estaba inscrito del teléfono del apoderado. Entonces, cualquier conversación que yo tenía con ellas o ellos y la conversación que tenían conmigo era por intermedio del teléfono del apoderado. Me pasaban cosas Excelente. chistosas a veces, porque los niños a veces me pedían, oye, ayúdame con tal nota, y después el apoderado le veía que había problemas de nota. Entonces, yo les decía, oye, pero esto es una conversación privada con el alumno, por si acaso, pero él ya sabe, ya igual ayúdalo, por favor, de todas maneras. O sea, Qué las bueno, situaciones qué chistosas bueno. como esta, pero sí, sí, integramos mira, fíjate que hoy día justamente le contaba a Vinca que hoy día habíamos empezado las clases y gastamos harto tiempo hoy día, cada profesor, en un poco ver lo que había pasado los 2 años anteriores, el Excelente. poder integrar y la necesidad de integrar los aprendidos del año anteriores. Y claro, una de esas cosas era justamente, hablamos del bullying, hablamos algo del ciberbullying y lo que sí les dije era, y les dijimos, era que, claro, vamos a tener que buscar herramientas para trabajar sobre eso, porque yo aquí en la sala puedo cuidar. Para mí es fácil. Yo, por dar un ejemplo muy sencillo, no acepto que cuando un niño o alguien hace una broma o dice algo que el resto o dos personas hagan, no lo Sí. acepto. Ah, que somos amigos, no, no importa. No lo haga delante mío, por favor, nada más. Y le he enseñado eso y se va, perfecto, no hay problema, todo re bien. Pero yo no tengo acceso a lo que sucede en las redes sociales entre ellos. Los profesores no tenemos Así es. acceso. Entonces, tampoco estoy diciendo que tengamos que tener acceso, pero hay que buscar la forma de poder integrarnos como sociedad para poder aceptar lo aprendido en este tiempo. Justo lo que decías tú, Marcela. Mm. Estuvimos 2 años obligándolo a ocupar el celular, obligándolo a ocupar el computador, obligándolo a ocupar las redes. Entonces, lógico, ahora lo podemos decir, ya no ocupen más, se acabó todo esto, no aprendimos nada. No sé, yo ahí por lo menos creo que hay un acuerdo, pero tácito entre todos nosotros, en que sí hay que darle un paso nuevo. Yo lo comenzaba, y esto como solamente para un cierre rápido, yo siempre he estado en contra de la palabra que el niño repitió de curso. Siempre he estado en contra de eso, porque independiente que le faltaron ciertos aprendizajes, para mí creo que es mucho más interesante que que no pase, que está bien, ok, no lo logró, no pasa de curso, pero que sea una extensión de aprendizaje, es decir, las notas buenas que tuvo el año pasado, mantenérselas, porque en el fondo, si no, estás diciendo fracasaste, y no.
Lo que estamos diciendo es, porque cuando un niño repite, un niño le va mal al papá, le va mal a la mamá, le va mal al profesor, le va mal a Así todos. es. Porque el niño es un conjunto de muchas cosas. Entonces, cuidándonos como comunidad es eso, exactamente lo mismo para el tema digital. Cuidarnos de todas maneras entre todos nosotros es extendernos y empezar a conocernos un poco con ellos sin capturarlos, pero sin embargo tratar de integrarnos con ellos para poder ir cuidando. Sobre todo, que lo habíamos conversado ya, pero de todas maneras hay que repetirlo, el ciberbullying. El buscar la forma de entender que si alguien coloca una notificación y nota sobre una situación, uno no puede llegar y comprar inmediatamente eso. Hay que investigar, hay que saber y no meterse en el rebaño hacia adelante y arrasemos con todo. Ese cuidado creo que debemos aprender y ojalá sea un elemento que debamos aprender de estos 2 años atrás. El Zoom y todas estas herramientas nos sirvieron, pero ahora no podemos cerrar la puerta y decir, ya listo, esto se acabó, no existe. No. Sobre todo, por ejemplo, casos como niños y niñas que tienen problemas de sociabilidad, que tienen problemas de cercanía, que les cuesta la sociabilización, el tema del trabajo a distancia les sirvió bastante. Mucho. Bueno, aprendamos un poco esto. A mí Veamos me cómo lo pasaba, hacemos. Gonzalo, que muchos alumnos con los que he conversado me decían, profe, en el mundo digital dejé de ser invisible. Era invisible en la sala de clases, pero ahora soy visible. Y le pude compartir al profe que, fíjate, Gonzalo, no sé si te has observado que los alumnos que son más tecnológicos suelen ser muy callados en la sala de clases, pueden ser súper introvertidos y tienen una vida digital maravillosa. Entonces me decían, profe, ¿me puede demostrar lo que era? Y yo agradezco tu palabra, Gonzalo, porque a mí me aterra el pensar que vamos a volver a la sala y todo lo que hemos aprendido va a quedar ahí en la nebulosa con esa para mí falacia de que no se aprendió nada, cuando se aprendió mucho. Se aprendió en 2 años, fueron 2 años y de hecho tengo la certeza que si viniese una nueva pandemia, que espero que no, ya estamos preparados, Pero vamos sí. a reaccionar rápidamente. Sí, también creo. Fíjate que dentro de los aprendizajes, el aprendizaje rápido por lo menos es justamente eso, es lo que nos tocó aprender de lo digital, lo que nos aprendió y sobre todo que lo comentamos al principio con la Vinca y pues, para cerrar, es darnos un tiempo para hablar con los niños, darse un tiempo para conversar con ellos y no solamente, las 90 minutos no son solamente matemática, lenguaje, sino que también es trabajar con niños y niñas. Sí. E incorporar, perdón, la emoción en todos lados. Lo que hablábamos en relación al abuso, lo que hablábamos en relación a esto también, de los límites, del cuidado, de todo. Incorporarlo en la materia o en las cosas que se van viendo. Hace un par de años nos preguntaban a propósito de justamente el tema de las funas que se multiplicaron en las escuelas, pero por millones con la aparición de la performance de las tesis a fines del 2019 y en conversaciones sobre el consentimiento, además muchas de ellas lideradas por los propios escolares, ¿cómo no convertir eso casi en una asignatura aparte o relegada o circunscrita al consejo de curso? ¿Cachai? Que es como, ya, todo lo que no cabe, la verdad, va al consejo de curso, pero resulta que el consejo de curso es el consejo de curso, Así es una es. instancia de las y los estudiantes para ver sus temas también. Ahora, alguna vez ellos mismos pueden organizar algo para ese día, pero no imponerles lo que no cabe en el colegio en la hora del consejo. Es también un tiempo del profesor para conversar con sus estudiantes desde otro lugar, ¿cachai? Entonces, digamos, ¿cómo lo hacemos entonces? Bueno, metámoslo en todos lados. O sea, tiene que haber formas de que un problema matemático incorpore la temática del consentimiento, de que un tema de la historia incorpore la elección, la deliberación que hizo, no sé, comillas, un héroe, alguien, o saltos de etapa. ¿Por qué eligió esto y por qué no habría elegido esto otro? ¿Qué habrías elegido tú? ¿Cómo lo habríamos hecho ahora? O si yo volviera hacia atrás, ¿cómo lo haría en esta situación que se está dando? No sé. Y meter esto de la elección como músculo, o sea, nos piden que tomemos decisiones a los 18, a los 20, que va a estudiar y va a hacer el resto de su vida, sin haber ejercitado nunca ese músculo. Entonces, como que me hubieran tenido en una cuna, hasta vieja, hasta ahora, hasta los 54 años, y ahora me quieran, ahora camine. Puede caminar, si he estado todo el rato en la cunita. Entonces, se pueden meter esas temáticas por todos lados. Se puede meter el tema de la responsabilidad. ¿Quién es más responsable? A mí me encanta en clase de psicología
y yo no soy religiosa, soy agnóstica, pero la parábola del rey Salomón, ¿qué herramienta pedagógica más útil, por Dios mío? O sea, porque es como quien quiere cortar a alguien o quien está dispuesto a hacer sacrificios que dañan a otros y no a sí mismo, y la otra persona que no, prefiere incluso perder ella, pero que no haya un daño al niño y niña. Hay N lentes desde la historia, la parábola, la poesía, las novelas, los personajes que ya han vivido en la humanidad, que nos sirven para mirar situaciones. Y entonces ahí el consentimiento y la responsabilidad de todos estos temas se pueden meter entre medio. Y ahí, junto con lo digital, tampoco lo digital aparte como un universo paralelo así bien lejano, si ya está en nuestras vidas todo el rato. Como decía Marcela, esto de las claves, o sea, yo la primera vez que mi hija me dice, ¿yo puedo tener una clave? Claro, le dije yo, pero la tengo que conocer yo. Porque el teléfono es mío, el contrato es mío, es todo mío, pero no, no es por eso, es por el cuidado. Y es porque la compañía de teléfonos también tiene una responsabilidad contigo, hija mía, de cuidarte. Y no puedes de venir a decir, como nos pasó años atrás, que cuando medio mundo estaba viendo videos de escolares expuestas, que fueron muy famosos, las compañías decían, bueno, la gente los abre. No, pues, si usted está comprometido con el cuidado, debería hacerle por último una alarma a esa persona que lo abre. ¡Ping! Esto tiene contenido de niños menores de edad, algo. O sea, ya que la ley no está, bueno, entonces la compañía o un contrato celular en el minuto que tú compras un teléfono. ¿Para quién es este teléfono? ¿Para alguien grande o para alguien chico? Los chicos no deberían tener. ¿Qué edad tiene? ¿Por qué haga esto, haga lo otro? O sea, como, y poner la responsabilidad no como una carga. Porque escuchamos, hay que hacerse responsable y es como, lo peor, la disciplina no es culpa nuestra, creo que la disciplina, la responsabilidad, hay N palabras que el sistema las ha como deteriorado, pero es responder por otro. Los adultos tenemos que responder en estas cosas y también ponernos al día, pues aprender de redes, etcétera. Te iba a preguntar, Gonzalo, ¿qué correo das tú? ¿El del colegio o el tuyo? El del colegio. Muy bien. No, Eso, jamás para no todos doy los que mi nos correo. están viendo, siempre el correo de la pega. Ahora, ¿sabes, Vinca? Gonzalo, yo creo que tienes que haber observado también como profesor aula, en estos 2 años de pandemia los profesores intencionaron muchas metodologías que tienen más de 100 años, pero son famosos proyectos, problemas, desafíos, la invertida. Y en todos esos han intencionado la problemática que rodea al alumno. Por lo tanto, ahí tú internalizas el cuidado, la responsabilidad, la toma de decisiones, y estamos hablando de desarrollar. Y ahora, en este periodo que viene, post-pandémico, o ya al final de la pandemia, espero, potenciar ese aprendizaje con espacios para que los profesores puedan compartir lo que crearon. Y así va Exacto. generando una comunidad fuerte y fortalecida bajo la experiencia, pero yo ahí tengo una visión súper esperanzadora. Creo, Gonzalo Vinca, yo creo que ustedes comparten igual que conmigo, ese aprendizaje de tomar una metodología, incorporar los intereses de los alumnos, la problemática, unir las asignaturas, generar respuestas nuevas, va a traer un nuevo tipo de alumno y alumna, y ya lo está generando, más autónomo, más reflexivo, más crítico, más cuestionador, pero también más colaborador. Entonces, estos años y el gran desafío que tiene el nuevo ministro de Educación es potenciar el aprendizaje de las comunidades educativas. Ahora es el momento de ampliar ese aprendizaje. Esa es mi esperanza. Gran Sí, claro, de una gran esperanza. De hecho, a nosotros nos maltrataron el año pasado y a los niños también nos maltrataron mucho, ¿sí? por prácticamente diciendo, no, pues si ahora les toca fácil, si ahora tienen todo hecho, trabajan desde la casa, está todo fácil, yo no sé cómo alegan, yo no sé de qué se alegan, y los profesores están trabajando desde la casa. Eh, Refiriéndome a los niños y niñas, sí, po, hemos tenido un gran avance que hemos podido integrarnos como profesores a este nuevo mundo. Nos integramos al mundo digital, aprendimos muchas cosas, aprendimos herramientas nuevas. Bueno, no los voy a nombrar, pero hay varias páginas que tienen varios juegos, cosas así que podían integrar trabajos tanto de matemática, de historia, de incluso competencias entre ellos, los niños en la misma sala ocupando sus teléfonos. Entonces, poder dar ese paso ha sido súper bueno, y nosotros hemos trabajado una palabra que es como bien compleja a la hora de preguntarle a los niños y niñas
¿qué piensas del futuro? ¿Qué quieres estudiar? Porque es tan difícil, o sea, yo creo que a los 21 años recién me di cuenta más o menos para dónde iba la micro. Antes de eso, nada. Y imagino que todos los niños, bueno, los veo que todos los niños y niñas sí. Y, eh, y la palabra es la palabra éxito. ¿Cómo entienden la palabra éxito? Porque finalmente siempre los papás y mamás, y me inscribo también en algún momento en eso, lo aprendí en el camino, pero ¿qué quiere estudiar? Mire, que sea médico, abogado, ingeniero, etcétera, etcétera, como que hay como 5 carreras nomás puntos en el mundo y el resto no. Y también la importancia de que sea una carrera, porque hay niños y niños que no quieren seguir un carrera universitaria, sino que quieren hacer otro tipo de cosas. Y eso no lo hace menos exitoso. Entonces, entender la palabra éxito en la forma en que ellos y ellas se sientan cómodos. Yo siempre lo he dicho, yo soy feliz en mi trabajo. Yo voy a trabajar, independientemente que no me dame temprano, que es horrible, pero el resto es, ¿cómo se llama? Yo soy feliz en mi trabajo, y me gusta trabajar con los niños, me gusta trabajar con las niñas, y de alguna manera me gustaría que todos los niños y niñas pudieran encontrar eso sin necesidad de tener que ser abogados, ingenieros, quizás si lo quieren ser, ningún problema. Pero, y para esto, la herramienta que están trabajadas en internet, páginas están hechas para vincular a los niños con ciertos juegos, con ciertas cosas que los van enraizando, encaminando en sus vocaciones. Yo creo que hay una herramienta súper buena que le estamos sacando, que le hemos sacado poco provecho, que recién aprendimos con la pandemia y que podemos sacarle mucho más provecho. Yo tuve algunos problemas que me lo aprendí rápidamente. Fíjate que me pasaba que, por ejemplo, hay un programa, no me acuerdo cuál era el nombre, que los niños le sacan una foto a un problema matemático y el programa pum, saca el resultado con el desarrollo. Y yo caché que un alumno estaba así, le dije, ya, pues le dije, ningún problema, déjame usarlo. Ok, le dije yo, úsalo, no tengo ningún problema, úsalo. Y así, porque a él le costaba un poquito. Listo, ocúpalo, ningún problema. Pero lo vas a ocupar desde mi perspectiva. Entonces tuve que cambiar la metodología y cambiárselo a problema de planteo. O sea, escribírselo con palabras y que él lo convirtiera en ejercicio y ahí le sacara la foto y hiciera el desarrollo que quisiera, pero hiciera ese cambio. Entonces yo tuve que evolucionar en este juego con él y creo que fue un paso súper importante porque logré encontrar algo en este niño que antes no contestaba nada, que antes no hacía nada, ahora logré dar un paso importante. ¿Quién me lo dio? Me lo dio una herramienta que parecía que era la facilidad de los niños que tienen todo regalado, ok, sí, hay más herramientas. Y ahora antiguamente para allá. ¿Cuál es ese programa? Yo quiero saber. Por favor, mándamelo, Gonzalo. Se llama Más no sé cuantito, te lo voy a enviar, más no sé cuantito, pero te da todos los resultados. Ya, mándalo. Más, bueno, ya te lo voy a dar, Ya. porque de hecho lo ocupan los niños, no tengo problema que lo utilicen, pero justamente les doy una tarea nueva. Y eso mismo nos ha hecho nosotros ir mejorando, ir acompañándolo y hacer que el niño o niña se encuentre con aquellas cosas que le complicaban, dejarlo un poco de lado y hacer el paso nuevo. Matemáticas, aprender de lógica, nada más. Logaritmo no es, ¿ya? Lógica, entender lógica. Un niño que hace trampa en clases es un niño que tiene cierto intelecto y que hay que aprender a guiarlo. No es un tramposo, entonces, sí, está bien, está tratando de hacer, pero es un niño con intelecto o niña con intelecto que hay que aprender a guiarlo, nada más. Y estas herramientas que nos están entregando ahora y que hemos aprendido, de hecho yo aprendí de este famoso programa y aprendí una pila de cosas más y ha sido entretenido porque ha sido un desafío súper interesante que nos lleva hacia adelante. Vinca, quería, ahí te colocaron la herramienta y Gonzalo, ¿sabes? Cuando te escuchaba, recuerdo una vez que partiendo Mathletics, gracias. un proyecto con un chiquito. alumno chiquitito, perdón, Vinca, se me acerca uno pequeño y me dice, profe, la voy a demandar. Le dije, ¿por qué me va a demandar? Porque lo que me estás pidiendo investigar no está en Google. Y eso no puede ser. Pero me acuerdo, y ahí yo le dije, bueno, deberías felicitarme porque te estoy pidiendo investigar aquellos que no vas a encontrar una respuesta. Así que te felicito, Gonzalo. En vez de prohibir, diste una nueva vuelta y eso es una maravilla. Eso se llama, sí, jugar un poco, eso querido Gonzalo, se llama pedagogía, maestro. Pedagogía, maestro Gonzalo. Así es, profesora. Sí. Así es, profesor. Eso y el sentido del humor, la alegría en el aula. Tú dijiste algo del éxito. Yo invito a todos a ver la definición de la tan vilipendiada RAE muchas veces, pero una de las definiciones con las que parte éxito es el resultado feliz de algo. Eso es, el resultado feliz de algo. Y no toda la chimuchina que de repente como que nos enreda y terminamos a cualquier edad, los más chiquititos, sintiendo que son un fracaso, y los más grandes también. Y como con la venda en los ojos,
sin mirar todo lo que hay al frente, que expresa resultados felices de algo, y resultados felices de cosas que uno mismo ha empujado o ha sembrado. Chiquillos, estamos como en la hora, se hace tan corto hablar de esto, pero nos vamos a volver a encontrar, y tal como dijimos con Gonzalo antes, justo hace falta otro programa de todo el tema de abuso, FUNA, Sí. prevención, ciberbullying, etcétera, etcétera, vital. La funa es un tema largo. Es un temazo y ayer algo dijimos también en redes, pero de pensar muy bien el impacto que tiene en el mundo infanto-juvenil. Y recordemos que el desarrollo y maduración del cerebro lleva 25 años, Así. entonces muchas veces como que tenemos compasión hasta los 16 y medio, 17, y ya de 18 para arriba se nos olvidó que todavía hay procesos que están ocurriendo. Y además el juicio de niños de 11, 12 años, como si fueran adultos, en una sociedad adultocéntrica o que no está centrada en el cuidado o que los deja muy solos o que no alfabetizado, además tampoco en muchos otros sentidos, yo siento que es bien injusto. O sea, chantarle un rótulo o un sojuzgamiento a un niño o niña cuando no ha gozado ni ha estado como salvaguardado por todos los derechos, por todo el cariño, por todo el cuidado que una, como dice la Gabriela Mistral, o sea, una sociedad es aquí donde se tiene que dar. Si no ha sido Así es. así, también ahí miremos cómo. Bueno, gracias chiquillo, y el Gonzalo y Marcela insistieron mucho en algo que es otra invitación a dejar hecha, ver en clave de comunidad educativa. Creo que por años, por demasiados años, hemos visto esto parcelado. El interés por los niños y niñas escolares, ya su bienestar, las problemáticas de los apoderados y las familias desde su lugar, las problemáticas del magisterio, y no esto que es un solo cuerpo. Es como que habláramos del corazón separado, los pulmones, del sistema digestivo, está todo en un solo cuerpo, que es la comunidad educativa. Lo que afecta y hace bien a los niños, rebota en los profesores, rebota en la familia, lo que le hace bien a la familia, los profesores, está todo conectado, entonces hablemos de Somos un comunidad todo. educativa. Exactamente. Somos un todo, Así querida que Minka. eso, qué rico, gracias, qué bueno Marcela que lograste llegar. Sí, Muchas, perdón. muchas gracias por todas las reflexiones. Alguien hablaba decía, es tiempo de hablar de emprendimiento escolar. Muchas gracias por toda la experiencia. A mí me da miedo que de repente nos corten porque yo creo que estamos como en el tiempo, etcétera, etcétera. Pero acá con dos grandes maestros y aprovechar de dar las gracias. Yo soy de las que ama a sus maestros, a mí me salvaron la vida cuando chica, lo recuerdo siempre. Y, y nada, y tomar la delantera también los maestros. A mí, frente a toda la crisis de abuso sexual que hubo en el 2012, en muchas carreras de pedagogía donde me tocaba ir, era como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ustedes salgan adelante y cuéntenos al resto de la sociedad cómo está haciendo en el aula de los preescolares. Ustedes cuéntenos qué está pasando con los límites, qué está pasando con lo que transmiten de lo que pasa en sus propios hogares, etcétera, etcétera. Los profesores, los maestros tienen mucho que contarnos. O sea, docentes de preescolar, de básica, de media, de educación superior, tienen mucho que informar a la sociedad y tenemos que escuchar. O sea, yo creo que de ahí viene la sabiduría. Es como, así como hemos aprendido con ustedes nosotros, tanto en pandemia, antes, durante, después, a nivel social, sobre todo esto, tenemos que aprender también del magisterio. Ya, pues, Un gracias. abrazo. Gracias, Un Gonzalo. Un abrazo. honor. Gracias, que esté. Muchas gracias por la Minka. invitación. Nos Muy vemos entretenido. pronto en Derecho al Tiempo, Gonzalo. Así es, y ya vamos a estar Y juntos. Marcela, nos vemos el miércoles con Eugenio Severín. Muchas gracias. Un Yo también abrazo. voy a estar ahí para Cuídense. acompañarla. Que esté muy Gracias, bien. Chao, Gonzalo. chao, que esté muy Cuídate. bien. Gracias. Chao, gracias Marcela, Un igual, que esté muy bien. placer. Muchas gracias.